Entonces, a mí esto me parece de vergüenza. O sea, tenemos un gobierno del progreso que solo tiene relaciones intensas y profundas con dictaduras islámicas, como pueda ser Marruecos o como pueda ser Turquía. Es una vergüenza. Se ríen en nuestra cara. Es que nos une una histórica apuesta por que Turquía forme parte de la Unión Europea. Turquía no es solamente, a juicio de España, un vecino, sino que es un socio, es un aliado imprescindible para la Unión Europea. Bueno, quería hacer un vídeo por algo que a mí me indigna especialmente. De hecho, me rabian las tripas y se me retuercen solo de ver estos titulares. Pedro Sánchez cree que es, no sé, algún tipo de maestro de la diplomacia, de las relaciones internacionales, y se ha ido a hacerse la foto con Erdogan, el presidente de Turquía, al que llaman el sultán, precisamente por la actitud despótica que tiene frente a su pueblo, y que Turquía es una dictadura islámica terrible, terrible. Nosotros lo sabemos de primera mano, porque el juicio que nosotros tuvimos por combatir contra el Estado Islámico, pues todo empezó porque la embajada de Turquía pidió a España que nos abrieran una investigación para montarnos un juicio. Aparte, aquí en España han promovido muchísimas acciones y juicios contra miembros de la comunidad kurda por el mero hecho de serlo. De hecho, han sido absueltos en todos esos procesos. O sea, que incluso la propia justicia española no ha encontrado ningún recoveco para poder condenar a esa gente. De hecho, nosotros, si no me equivoco, hemos sido los primeros, pero bueno, que lo terminaremos tumbando. Turquía se dedica a hacer injerencia en los países donde tiene embajada y a través del chantaje económico presiona a los países para que se plieguen a sus intereses y a sus mafioserías para acabar con la oposición, ¿no?, al régimen turco allá donde se encuentre. La situación que hay, por ejemplo, con los kurdos es algo que es inadmisible. Llevan décadas resistiendo a esas políticas que promueve gente como Erdogan. Erdogan además está promoviendo la islamización completa de Turquía, imponiéndose absolutamente a todo. De hecho, luego veremos, la gente dirá, no, pero Turquía ya era islámica, sí, pero siempre había como una cierta resistencia o tenía unas políticas más blandas que otros países del estilo, y sin embargo con Erdogan ha habido una presión para agudizar todo esto. Luego, por ejemplo, otras cosas que para mí me parecen verdaderamente criminales es lo que ha hecho Turquía, bueno, con su títere, Azeri, lo que ha hecho en Nagorno-Karabaj contra los armenios, que me parece otro verdadero crimen. Turquía quiere volver a construir la gran Turquía y quiere pasar por encima de pueblos libres. Y les quiere aplastar y está dispuesto a hacer lo que sea. De hecho, bueno, Turquía hace ya más años, con el tema del genocidio armenio y otras cuestiones, lo que ha hecho es homogeneizar al máximo, o lo está intentando, su población. De hecho, sigue haciéndolo con los kurdos y quiere pues negar las realidades materiales de algunos pueblos y, por la fuerza, imponer la visión que ellos tienen de lo que tiene que ser la gente bajo su dominio. Y es algo que no deberíamos de permitir. Es verdaderamente vergonzoso. Y que Pedro Sánchez, que es el presidente del cambio, del progreso, etc., vaya allí a hacer negociaciones con este personaje siniestro por el simple hecho de que tienen un buen negocio montado, pero no se dan cuenta de que ese dinero que puedan sacar de ahí está bañado en sangre. Está bañado en sangre. Y claro, muchas veces habla de los turcos y se habla, ¿no?, de los crímenes, los turcos me refiero al gobierno, que hacen en un sitio, en otro, etc. Pero poco se habla de lo que le hacen al pueblo, al propio pueblo turco. De hecho, cuando hubo una serie de movilizaciones hace unos años, que era como el 15M turco, lo reprimieron a sangre y fuego. Allí hay muchísimos presos políticos, algunos de los cuales mueren en la cárcel en situaciones no aclaradas. Y aparte, no hay más que ver cuando hubo el intento ese de autogolpe de Estado, de golpe de Estado, en el cual lo que hicieron fue aumentar la represión de manera brutal y purgar a los cuadros del ejército, etcétera, que les eran incómodos para poder mantener su dominio. Entonces esa es la realidad material de Turquía. Y España dando palmas. El gobierno de España, que es un gobierno, pues como digo, de progreso, de cambio, de izquierdas y demás,
y se alía con un tío que sería aquí, no sé, es que no sé poner ni una comparación, porque es que si gobernara Vox no sería como es Erdogan. Tendríamos que irnos a referentes feudales, ¿no? Para poder poner un ejemplo equiparable. Y desde luego que es vergonzoso. Están todo el día hablando de la mujer, los derechos de la mujer, el feminismo, el Ministerio de Igualdad, y se juntan con Erdogan. Que Erdogan, tengo aquí un par de noticias que van a ser graciosas. Bueno, en primer lugar, tengo aquí la noticia del feo que le hizo a von der Leyen, no sé si se pronuncia así, cuando fueron los representantes de la Unión Europea y a los hombres les dieron una silla y ella la dejaron de pie mirando y se tuvo que sentar en un sofá lateral. Eso ya es una imagen, ¿no?, de lo que le importa incluso de cara a la galería. Y luego también hay que tener en cuenta que Turquía se salió de la Convención contra la Violencia Machista. Y claro, el motivo por el que salieron de ahí era porque no les gustan los homosexuales. Aquí podemos ver alguna noticia para que vean que no es una cosa que me invente yo precisamente. Soy muy crítico con el lobby LGTBI, etc. Pero defiendo la libertad sexual. Y defiendo que cada uno pueda tener la orientación sexual que le dé la gana. Es algo privado suyo y solo esa persona es la que lo tiene que decidir. Otra cosa son las políticas estas de género, como las quieras llamar, que a mí me parecen repulsivas. Pero creo que cada persona tiene que tener libertad de sentir y de querer lo que uno quiera. Y ellos precisamente dicen que la homosexualidad es una enfermedad y es algo depravado, etc. Y que Sánchez esté ahí en plan de, oh, mi amigo, oh, mi hermano, un abrazo, vamos a repartirnos dinero manchado de sangre. Pues es verdaderamente vergonzoso. La razón real por la que se reúnen y por la que tienen este clientelismo es, aquí por ejemplo se ve un caso, es que el BBVA quiere comprar el 100% de la participación de las acciones del principal banco turco. Que hay un montón de empresas que están invirtiendo allí y que además Erdogan quiere que inviertan más, porque saca tajada. Y porque las condiciones laborales en Turquía son terribles. Entonces les sale más barato producir. Entonces el capital español, o por lo menos el capital, que ya en esos sentidos es internacional, ¿no?, trasciende España en estas grandes empresas, pero que el Estado español está a su servicio, pues les manda para que hagan lo que sea para defender sus intereses. También tienen chanchullos con los barcos y el armamento, que luego ese armamento sirve para matar a los armenios en Nagorno-Karabaj y robarles el territorio. Turquía, también podemos mirar lo que ha hecho en Siria, en un principio apoyando indirectamente al Estado Islámico y luego pues haciendo eso, no, es que estoy en la coalición de anti-Estado Islámico, claro. Por un lado les promueve y les financia y por otro lado les combate para conseguir beneficios económicos por negociaciones y en la propia OTAN, ¿no?, para tener una posición más fuerte o incluso para acercarse a Rusia si así lo necesita. Entonces Turquía tiene una política imperialista depredadora y la gente, en vez de oponerse a ello, pues nos dedicamos a hacer grandes convenciones para facilitarle las cosas, lo cual es verdaderamente vergonzoso. Parece mentira que Sánchez esté constantemente haciendo reverencias a todas las dictaduras islámicas que quieren tener relaciones con él. Encima Sánchez ha ratificado el apoyo para que Turquía sea de la Unión Europea, lo cual es increíble. Increíble, porque Estambul obviamente sí está en Europa. De hecho, ellos cuando la expansión del Imperio Turco conquistaron ese territorio y otros más, pero ese no le perdieron. Pero Turquía, ni culturalmente, ni a ningún nivel, y geográficamente tampoco, porque la mayoría del territorio está donde está, y de la población, no son Europa. No son Europa. Y pretender que Turquía sea parte de Europa, lo único que va a crear son más problemas. Van a crear más problemas. Y agravar los que ya hay. Entonces, pues estas son las grandes ideas fantásticas a nivel internacional de Sánchez. Esto es una cuestión económica. Y luego lo de la mujer, ¿no? Aquí en esta noticia habla, por ejemplo, que están citando, ¿no?, las palabras textuales de Erdogan, habla de la importancia de la mujer y lo que dice la mujer son defender los derechos de la mujer, que no existen en Turquía, por cierto. No. Lo que hacen es que son sagrados, concepto de familia, que no se manche ese concepto, etcétera, etcétera. Es decir, lo que defienden es la subyugación de la mujer.
porque ellos defienden una sociedad islámica en la cual la mujer tiene un papel pues, meramente reproductor y totalmente supeditado al hombre. Con un patriarcado duro, además. Entonces, esa es la realidad. Y Pedro Sánchez, es que me recuerda cuando los americanos decían, no, es que queremos un gobierno inclusivo de los talibanes. Y es como, ¿los talibanes son un gobierno inclusivo? En Turquía, derechos de la mujer, o sea, es que no existen, o sea, es imposible. O sea, es posible, pero derrocando lo que hay, pero y con un avance y un desarrollo cultural importante, ¿eh? Pero es que estos son quimeras, o sea, son locuras lo que está diciendo Sánchez aquí. Y aquí vamos a poner 2 tweets. Voy a leer el primero. España y Turquía se están recuperando con fuerza tras la pandemia. Turquía, ¿qué medidas ha tomado con la pandemia, por favor? En nuestro país hoy hemos conocido que los datos de afiliación de mitad de noviembre alcanzan máximos históricos. Debemos aprovechar esta situación de ambos estados para seguir reforzando nuestras relaciones. Demencial. O sea, es verdaderamente demencial que haga este tipo de declaraciones el presidente de España. Que lo que está haciendo es negocios con una dictadura terrible, como ya he dicho. Siguiente. Comenzamos en Ankara la cumbre hispano-turca. Muestra de la estrecha relación que une a nuestros países. ¿Qué sentido tiene esto? Ninguno. Ninguno. Pero a ningún nivel. Pero bueno, ellos a poner el cazo. Fortalecer aún más la cooperación económica. Hombre, claro, ya sabemos que es esto lo que te mueve. Promover energías renovables con Turquía, de verdad, con Turquía. No sé si habéis visto cómo son, quitando las ciudades, la zona como turista, cómo son esas ciudades. De verdad, ¿qué habla de energías renovables? En Turquía. O reforzar la actuación de emergencia, en emergencias. ¿En emergencias de qué? ¿De invadir Nagorno-Karabaj? ¿De qué? Son algunos de los asuntos que hoy abordaré junto a Erdogan. Y aquí está Erdogan. Erdogan, el del AKP. O sea, es increíble. Verdaderamente increíble. A mí me avergüenza como español que el presidente esté haciendo esto con Turquía. Cuando con Turquía lo que se debería de hacer es fomentar y tomar las medidas políticas y económicas necesarias para aislar ese régimen terrible y que no pueda hacer verdaderos crímenes como ha cometido en Nagorno-Karabaj o en Siria. O contra su propia población. Entonces a mí esto me parece de vergüenza. O sea, tenemos un gobierno del progreso que solo tiene relaciones intensas y profundas con dictaduras islámicas. Como pueda ser Marruecos o como pueda ser Turquía. Es una vergüenza. Se ríen en nuestra cara. De verdad, gente como esta es que no nos la merecemos. No nos la merecemos. Y da una imagen de España lamentable. Verdaderamente lamentable. Hacía tiempo que no hacía vídeos así de actualidad internacional, pero bueno, vamos a ver cómo va pero si no los empezaré a hacer. Porque hay determinadas cuestiones que me indignan fuera de lo normal. Porque me tocan de cerca, son de una relevancia para entender muchas de las cosas que pasan en el mundo. Quiero recordar que hemos hecho un cambio en Patente de Corso, ahora es solo de podcast, hacemos uno a la semana y estamos en Patente de Corso, YouTube, y estamos en Patente de Corso el podcast en iVoox y Spotify, pero nosotros nos estamos centrando en iVoox, así que si os podéis suscribir, que es seguir y punto, y no tiene nada más. Me dicen que señale para acá, señalo aquí, seguro que luego está aquí, pero no pasa nada. Deciros que por favor os suscribáis a iVoox, es gratis, y ahí subiremos todos los podcasts y los podéis escuchar pues yendo en el coche, en el gimnasio, haciendo lo que os da la gana. A nosotros nos hacéis un favor, así que muchas gracias por apoyarnos y ahora sí que sí, seguimos dando guerra.